Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos, gracias por venir nuevamente. Es un placer tenerlos acá hoy con nosotros. Yo soy Clara González Chávez, soy analista senior en la Fundación Bunge y les doy oficialmente la bienvenida a Paradigma, un evento sobre salud, innovación y tecnología. Para empezar este evento, lo primero que les quiero decir es que, bueno, se está grabando, como habrán visto, va a quedar para que lo podamos ver después, lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Y además, ya habrán visto que están todos muteados, pero vamos a estar atentos al chat si alguno quiere hacer algún comentario a lo largo del encuentro. Para abrir oficialmente este encuentro de hoy, voy a invitar entonces a Alejandra Candia. Alejandra es directora de proyectos de salud, educación, sustentabilidad e innovación social en la Fundación Mujegon. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por estar un lunes a las 9 de la mañana. Es contraintuitivo, pero vale doble. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Este es el primer evento sobre salud digital que realizamos desde la Fundación Mujegon. Le pusimos como título Paradigma. Es un evento sobre salud, innovación y tecnología. Y justamente nosotros venimos trabajando ya desde 2018 en una nutrida agenda de proyectos en salud que combinan, digamos, enfoques metodológicos y analíticos que son innovadores, incorporan nuevas tecnologías, pero además con un muy fuerte componente en ciencia de datos. A modo de ejemplo, les puedo mencionar el índice de prevalencia potencial de Chagas, que es un proyecto sumamente interesante que realizamos en alianza con la Fundación Mundo Sano y con Gran Data. Si les interesa, también los invitamos después a visitar nuestra página web, donde están, bueno, por supuesto, los resultados, el propio mapa de la Argentina con su prevalencia potencial de Chagas, y además los datasets abiertos para cualquier persona que le interese utilizar esos datos con otros fines analíticos o científicos. Les agradezco a todos que estén aquí, especialmente a los participantes en los distintos paneles. Tenemos 3 paneles en la agenda de hoy, son políticas sanitarias en la era digital, salud y gobernanza digital, y soluciones digitales en salud. A los panelistas, muchísimas gracias, porque este es el primer evento que realizamos y siempre nos acordamos de aquellos que confían en nosotros para innovar y para ser pioneros en algo que esperamos se transforme en una cita recurrente y obligada, al menos anual, en la Fundación. Esperamos que este sea el comienzo de una conversación fructífera y de colaboraciones con todos ustedes, integrantes del sector público, del ecosistema de salud, del ámbito emprendedor y también de los pacientes, que por supuesto siempre están en el centro de todas nuestros proyectos. Nuevamente muchas gracias, y en lo personal quedo a disposición para lo que necesiten. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ale, y como recién comentó Ale, entonces desde la Fundación Mujegon tenemos amplia trayectoria desarrollando proyectos en salud, en los que convertimos datos en acción, aplicando métodos estadísticos avanzados para contribuir al análisis, la interpretación y la resolución de problemas epidemiológicos y de salud pública. En esta oportunidad, y dada la importancia y las posibilidades que crea la salud digital en el siglo XXI, decidimos abrir una nueva agenda que incorpore y trabaje temas relacionados a la intersección entre innovación, salud y el mundo digital. Este primer encuentro está destinado especialmente a funcionarios, ministros nacionales, provinciales y municipales, directores de hospitales, emprendedores, asociaciones de pacientes, aceleradoras y financiadores. Y tiene como objetivo explorar y comprender y debatir las posibilidades que genera el mundo digital en el área de la salud. La agenda del día consiste en 3 paneles en los que buscamos facilitar charlas desde el punto de vista del emprendedor, de quienes integran el sistema de salud y del paciente. El primer panel será sobre políticas públicas en salud y contaremos con la presencia de Alejandra Sánchez Cabezas y Carlos Regazzoni. Al finalizar el panel va a haber unos minutos para preguntas, así que los invitamos a dejar sus inquietudes en el chat. Vamos a invitar en primer lugar a Alejandra Sánchez Cabezas. Alejandra es médica, magíster en epidemiología y doctora en ciencia política. Actualmente preside el Consejo de Salud Comunitaria de la Sociedad Argentina de Medicina y dirige el Observatorio de la Salud del Grupo de Fundaciones y Empresas. Alejandra, bienvenida. Hola, muchas gracias, bienvenidos a todos y todas, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es un honor para mí estar acá, y además con tan distinguido panel.
Pero fundamentalmente quería, sobre todo, además antes de hacer la presentación, además de agradecerles que me hayan invitado, felicitar a la Fundación por haber dedicado el primer panel a enmarcar el resto, porque me parece que sin pensar el contexto y sin pensar en qué marco uno puede estar viendo el tema de la digitalización, difícil puede pensar hacia dónde, cómo quiere ir. Entonces yo voy a abrir haciendo un marco muy general sobre las cuestiones que a mí me parecen más trascendentales para pensar cualquier política de salud en un contexto todavía pandémico y ojalá en algún momento pueda ser pospandémico. Quiero empezar con dos conclusiones de un trabajo que salió hace muy pocos días, demostrando algunas falencias. Este es un estudio de Harvard sobre 16 países de 5 continentes, analizando distintas políticas, y dos de las falacias que acá no... nombran 5, pero estas dos son pensar que en una emergencia la política tiene que subordinarse a una política. Ellos demuestran, tomando todas estas medidas y analizando todas estas políticas y analizando los resultados, como la política tiene que prevalecer sobre una política, y eso llevado a un nivel táctico es que nunca un protocolo médico puede manejar una crisis. Ellos avanzan diciendo lo que ya se viene discutiendo desde mediados de 1800, es que la salud no puede ser pensada por fuera de la economía y la política porque son interdependientes entre sí. Entonces esto es básicamente lo que yo quiero discutir y lo que quiero mostrar de lo que nos está sucediendo acá en Latinoamérica, que como todos y todas deben haber leído este trabajo de la CEPAL, lo que significa en términos de pobreza y en términos de retroceso social y económico para nuestra región, que ya antes de la pandemia era la región más desigual del mundo. 209 millones de pobres y 78 millones de personas en pobreza extrema que no alcanzan a cubrir su canasta básica, es un escenario desde todo punto de vista para pensar también cuál va a ser la respuesta sanitaria en relación a esto. Y yo afirmo que esto no puede ser pensado tampoco por fuera de lo que es el mercado laboral, por fuera de lo que es la inscripción formal e informal al mercado laboral en nuestro contexto, y lo que esto también ha implicado en términos de desigualdad. Fíjense que cerraron 2,7 millones de empresas, pero de las cuales han significado el 20% de las microempresas, de aquellas que están registradas. Y esto, la realidad es que para mí hablar de pobreza y, como en este caso, de inseguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria en nuestra región incrementó el 269%, no puede ser pensado por fuera de la riqueza, porque en el mismo contexto, en el mismo periodo en que hubo 40 millones de nuevos pobres en nuestra región, durante la pandemia, los multimillonarios o mil millonarios de América Latina incrementaron su patrimonio en 196.000 millones de dólares, lo que significa un 40% del incremento de su patrimonio. Porque esto también nos habla de un determinante en términos de salud y enfermedad, y nos ayuda a entender de una manera más clara el contexto y el mundo que se está viniendo o que se está acelerando en relación a la pandemia. En este periodo, sobre todo durante el primer periodo, el mismo documento que hacía referencia a unas diapositivas anteriores, informa que se tomaron 263 medidas de protección social durante la emergencia en el 2020, sin las cuales la pobreza extrema y la pobreza habrían alcanzado cifras mucho más altas. Sabemos también que durante la pandemia y sobre todo durante el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio, y esto lo vuelvo a hacer hincapié porque ustedes saben que en Europa se están incrementando nuevamente las medidas, en Europa y en Israel, las medidas de aislamiento. También se incrementó la violencia doméstica hacia las mujeres y hacia los niños, y esto, por supuesto, con mucho mayor incidencia en las clases sociales más vulneradas. 167 millones de estudiantes fueron afectados
por el cierre de centros educativos, y esto además, nuevamente, afectándolos de una manera desigual. Ustedes acá ven la diferencia en el ingreso a Internet de acuerdo a quintiles de ingreso. Fíjense que el quintil más pobre tiene un 30% de falta de acceso a Internet, con lo que esto significó para niños, niñas y adolescentes, no solamente en términos de acceso a contenidos educativos, sino trastornos alimentarios, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, y en muchos casos, como yo ya les decía, un incremento de la exposición a situaciones de violencia. Este es el contexto donde tenemos que estar pensando cómo vamos a abordar y qué respuestas vamos a dar a la salud. ¿Cuál fue el clima social en el que estamos viviendo en este momento? A mí me parece interesante porque el clima social, como yo les decía, la pandemia incrementó tendencias que venían en marcha. Este es un estudio que se hizo en la Universidad de San Martín sobre 3.140 casos efectivos, y lo que se estuvo analizando son discursos de odio, y discursos de odio hacia poblaciones vulneradas, como de un tenor realmente de odio, como por ejemplo, a los extranjeros hay que sacarlos como ratas. Fíjense que entre los que son indiferentes a los discursos de odio, que en realidad quienes son indiferentes son funcionales, y quienes promueven o apoyan, suma el 43% de los casos. O sea, hay un 43% de la sociedad argentina que apoya o promueve discursos de odio. Eso también para pensar en este contexto. Para quienes piensan que detrás de la pandemia hay una cuestión confabulatoria, y esto también ligado a determinados grupos sociales, como por ejemplo en este caso a los empresarios judíos, fíjense que el 47% también o está de acuerdo, o muy de acuerdo, o es indiferente a estos discursos de odio. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto, Alejandra, con la pandemia? Pues tiene muchísimo que ver. Fíjense que cuando, de acuerdo a quienes eligen cada vacuna y quién es su vacuna de preferencia, parece de libro, pero los discursos de odio predominan entre quienes eligen las vacunas americanas del Reino Unido, quienes dicen que no hace falta vacunarse o que no se vacunarían o porque hay algo raro detrás de la vacuna. En estos grupos poblacionales, los discursos de odio son mucho más frecuentes que los otros discursos poblacionales. Como realmente acá, en una cosa casi burda, vuelvo a decir, pone de manifiesto una vez más la unión entre la situación económica, la situación política, la situación o el humor social y las respuestas sanitarias. Esto no es solamente en el mundo, hace muy poquito salió también este estudio en Nature, muchos de ustedes deben haber también tenido acceso a las fuertes violencias sociales a las que son expuestos científicos que exponen públicamente su conocimiento por temas vinculados a la COVID. Fíjense que amenazas de violencia física o sexual han recibido el 22%, amenazas de muerte el 14%, y estos no son hechos aislados, sino que son hechos concretos y bastante frecuentes. Fíjense que estos científicos y científicas relatan que recibieron insultos en las calles, cartas anónimas, que han desarrollado un gran porcentaje de ellos y de ellas estrés postraumático por estas violencias físicas y sociales. Y, por ejemplo, el último que estoy refiriendo acá, que es una médica científica en Reino Unido, que recibió 1000 emails con el mismo texto y realmente con cuestiones de extrema violencia. ¿Cuáles fueron los modelos para hacerle frente a la pandemia? Si uno analiza en el mundo frente a esto, que no hay ninguna duda, y como les vuelvo a decir, sobran las evidencias científicas desde siempre, pero ahora se refuerzan con la pandemia las dimensiones sociales y políticas de la salud. Bueno, ¿cuáles fueron los modelos para hacerle frente a la pandemia? Fueron nuevamente dos tipos de modelo, o el modelo bien biomédico, y esto es a nivel del mundo también, en el cual se pone el foco en el binomio virus-individuo, o los modelos de intervención sobre prácticas sociales, pero siempre apoyadas y subordinadas a este modelo biomédico, en el cual se piensa a la salud como una batalla, como una guerra, y donde el mensaje es que el contacto
es una amenaza. Por supuesto que no estoy diciendo que no tengamos que hacer medidas de cuidado, pero esto es, digo, porque esto también como construcción social y como construcción de imaginarios y de respuestas sociales, este es el modelo que está predominando los dos últimos años en todo el mundo. Y la otra pregunta es cómo le estamos haciendo frente. Que estos son los modelos que predominaron y cuáles son las medidas que estamos tomando a frente. La mayoría ya lo sabemos. Quiero hacer foco nada más en la vacuna. Antes de empezar estábamos hablando algo de esto. Fíjense las desigualdades, si nosotros vemos en África en general, hay menos de un 10% de la población que recibió por lo menos una vacuna, y fíjense la diferencia que hay en términos de población. Aparentemente ustedes dirán, bueno, pero Alejandra, estamos bastante bien, salvo África, el resto de los continentes tiene por encima del 50% de la población que ha recibido por lo menos una vacuna, y sin embargo, esto, cuando lo vemos por continentes, pareciera que es verdad. Cuando lo vemos y esto también es un artículo que muchos y muchas de ustedes deben haber tenido acceso, cuando se ven por nivel de ingreso de los países, vemos que la desigualdad en términos de acceso a la vacuna es enorme, y esto tiene enorme impacto, no solamente a nivel de los países, sino también a nivel de sus economías. Por primera vez después de muchísimas décadas, el Banco Mundial da la vuelta y no toma los indicadores económicos para hablar de salud, sino que toma indicadores de salud para hablar de desarrollo económico. Y fíjense que cuando compara los países del mundo, pensando en proyecciones, que salió hace un par de meses, proyectando cuáles eran los países que iban a vacunar al 50% más de su población y cuáles no, la barra amarilla es los que no, cómo iba a ser la proyección de su PBI, fíjense para los países del mundo, fíjense para los países de economías avanzadas y fíjense para los países de medianos y bajos ingresos. En este contexto, esta diapositiva que yo les estaba mostrando tiene una trascendencia mucho más grande porque cierra este círculo de desigualdad, de inequidad y de dificultades en términos de desarrollo. ¿Cómo se prepara el sistema de salud en Argentina, tanto público como privado? ¿Y qué pasó durante la pandemia en términos de respuestas a la pandemia en nuestro país? En el contexto del Foro de Sociedades Científicas, de organizaciones de la sociedad civil y de universidades, hicimos una encuesta a trabajadores de salud en un grupo de trabajo que tenemos que se llama Ruedas de Diálogo, preocupados y preocupadas por el padecimiento de trabajadores de la salud. Hicimos una encuesta tomando una lista de chequeo de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, que había hecho una lista de chequeo para los gobiernos en América, para ver si habían tomado las medidas adecuadas. Nosotros transformamos eso y le preguntamos a los equipos de salud qué había pasado en su contexto. Fue una encuesta voluntaria, autoadministrada, anónima, fue aprobada por un comité de ética independiente, y sobre casi 1.600 respuestas, estas son, digo, no les voy a leer toda la encuesta, que es muy larga, pero sí algunas cuestiones principales. Algunas de las medidas que se implementaron de acuerdo a las personas que respondieron en más del 50% de los lugares de trabajo encuestadas. Nuevamente, lo mismo que yo les decía antes, en términos de las medidas tomadas, están fundamentalmente vinculadas a las cuestiones biomédicas. Se asignaron roles para la atención sanitaria, se hicieron protocolos y procedimientos, se redistribuyó, hubo equipos de protección personal para casi todos los trabajadores de la salud, capacitación, etcétera, etcétera. O sea, las medidas que se implementaron en más del 50% de los casos están vinculadas a este. Sin embargo, esta gran cantidad de medidas, muchas de ellas vinculadas a otras cuestiones, no están relacionadas a ellas, pero fíjense, quiero acercar esto, menos del 40% recibieron el pago oportuno de servicios. Digo, medidas para garantizar el bienestar mental y psicosocial, menos del 60%, y capacitaciones constantes tampoco. Esto saben que produce un enorme desgaste, un enorme padecimiento y malestar
que por supuesto se transmite al resto de la población. Europa ahora está atravesada, y Israel lo mismo, por una nueva ola de COVID. Estas son manifestaciones en Europa por las medidas de las nuevas restricciones. Se supone que va a haber otra vez crisis de cama y 700.000 muertes adicionales. Este es el escenario en el cual tenemos que pensar estas políticas. Deterioro económico y social, desfinanciamiento del sistema previsional, incremento de las desigualdades, incremento de las brechas educativas, desgaste laboral de los trabajadores y equipos de salud e incremento de padecimientos. En este contexto tenemos que pensar también la digitalización. Si pensamos desde un punto de vista puramente instrumental, y por eso felicito a quienes desde la Fundación Bungiborg han pensado esto, porque primero hay que poner hacia dónde queremos ir, y después cómo. Yo me veo muchas veces en muchos de estos debates que se discute, parece que estamos en un BMW hablando de las gomas, las nuevas no sé, tecnologías del auto sin saber a dónde ir. Me parece que es clave, que hay que construir voluntad política, hay que fortalecer la atención primaria, hay que hacer fuerza en los determinantes, porque si no hay que priorizar las estrategias de gestión, porque si no, sin ninguna duda, no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo con estrategias digitales muy potentes. En este momento es más importante el cómo que el qué, y hay que priorizar sin ninguna duda procesos por sobre resultados inmediatos. Muchísimas gracias, esto es todo lo que les quería comentar, mi tiempo se está terminando, así que nuevamente muchas gracias por invitarme y los felicito por este impulso. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, un placer escucharte. Al final del panel va a haber tiempo para preguntas. Ahora voy a invitar a Carlos, entonces. Carlos es médico y doctor en medicina. Actualmente dirige el equipo de Desarrollo Humano y Salud Global del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Bueno, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a compartir entonces la presentación un segundito. Muy bien, ¿se ve la presentación? Se ve bien, sí. Bárbaro. Bueno, gracias a la Fundación Bungiborg, gracias a todos. Un saludo a la doctora Sánchez Cabeza. Ustedes saben que Martin Heidegger tiene un librito que se llama, en alemán es Die Kehre, el nombre, es una palabra casi intraducible porque quiere decir reversión o rebelión, pero tiene otra connotación. Acá la connotación que tiene es que dice Heidegger que es algo que uno lo creó, lo hizo, lo fabricó y de golpe se da vuelta y lo desafía a uno mismo. Bueno, Heidegger dice que eso ocurre con la tecnología, que la tecnología va a terminar desafiando al hombre de una manera autónoma, es decir, la tecnología va a terminar generando su propia dinámica y todos vamos a terminar trabajando para la tecnología. En ninguna otra parte del quehacer humano esto es tan fuerte y tan poderoso como en la salud. En la salud hay un gran problema porque la medicina en gran parte está trabajando para la tecnología. Y la tecnología está generando una cantidad de costos y de prácticas que a veces terminan siendo futiles o redundantes y que lo que han llevado en este momento es una gran deriva. Hay una especie de paradoja donde los países que más recursos invierten en tecnología médica muchas veces son los países donde peores niveles de salud hay en términos relativos. Algo que Ivan Illich, otro filósofo muy interesante de la primera mitad del siglo XX, llamó la némesis médica. Entonces, para que no la tecnología y especialmente la medicina digital no sea una némesis y tendremos que hablar dentro de unos años de la némesis digital, les voy a tratar de contar a ustedes cómo funciona el sistema de salud y dónde es que entraría las prioridades, a mi entender, de lo que son las tecnologías las nuevas tecnologías de comunicación y la ciencia de datos y la telemedicina en salud. El primer problema que hay, que atraviesa la humanidad, se los cuento, es que la medicina es muy cara. Mejorar los niveles de salud, esto es la mortalidad infantil, ¿no? Acá es mayor mortalidad infantil y acá es menor mortalidad infantil. Como ustedes ven, la relación entre gasto en salud per cápita en dólares comparables, en dólares internacionales, en Parity Purchasing Power, y mortalidad infantil es inversa. Vale decir que a medida que yo invierto mayor cantidad de recursos en salud,
más baja la mortalidad infantil. 1%, normalmente la mortalidad infantil se da por miles, pero 1%, que sería algo así como 10 por mil, que es un poco la mortalidad infantil de la Argentina, dependiendo de la zona, es imposible lograrlo por debajo de los $600 internacionales de recursos en salud. Además, no solo aumentó el gasto en salud, sino que lo ha hecho a expensas especialmente del gasto público. Todas las economías desarrolladas prácticamente utilizan más del 6% de su Producto Bruto Interno, más del 6% de su Producto Bruto Interno en salud pública. En la Argentina, a veces nos confundimos, decimos usamos el 9% del Producto Bruto en salud o el 8%, pero eso es en salud en todo el gasto. Acá es salud pública. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, España, Australia, el país que quieran de la OECD, la enorme mayoría de ellos utiliza arriba del 6% en salud pública. ¿Cuál es el problema que tiene utilizar tanto recurso público en salud pública? Bueno, que es altamente ineficiente, mire, sobre todo por la corrupción. Los estudios internacionales demuestran que más o menos es 2 por 1 hasta 8 por 1 la cantidad de recursos que se invierten para el efecto. O sea, le llega a la gente $1 de cada $2, o le queda a la gente entre 1 de cada 2 y 1 de cada $8 en salud. Este es el primer objetivo que debería tener las tecnologías digitales, en detectar y en minimizar la corrupción en salud. Porque cuando la medicina es eminentemente pública, se está sometida a grandes presiones y solo la tecnología va a poder resolver la cuestión de la ineficiencia y la corrupción en el gasto público en salud, que es una tendencia imparable y necesaria, además, porque sin aumento del gasto público en salud es casi dificilísimo lograr mayor inversión en la salud de la población con mayor equidad. El problema es que el gasto público tiende a ser muy poco equitativo, porque tiende a concentrar los recursos, porque lo que hace es derivar los recursos de los impuestos a fuerzas económicas muy poderosas, muy concentradas, y que se potencia esta distorsión por la corrupción. Además, hay algo que se llama desigualdades sanitarias. Las desigualdades sanitarias es lo siguiente. Yo tengo una comunidad que tiene una expectativa de vida de 80 años. Pero en el mismo país, en la misma comunidad política, en la misma provincia, yo tengo otra comunidad cuya expectativa de vida es 60 años. Acá hay 20 años de diferencia de expectativa de vida. Si tuviera 70 años, habría 10. Bueno, si tuviera 75 años, la otra comunidad sería 5. Bueno, a medida que yo voy corrigiendo esto, va disminuyendo la desigualdad. Como ustedes ven, las desigualdades aumentan a medida que yo bajo el gasto en salud. Entonces, ¿y cuánto? A medida de, digamos, las desigualdades bajan por debajo del 5% de diferencia solamente después de los $2.000 internacionales per cápita. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque promover la equidad en salud es una prioridad y uno sospecharía que mediante las tecnologías o sea, mediante la telemedicina, mediante la ciencia de datos aplicada a la salud, podría eficientizar esto. Es decir, que gastando menos, gastando $600, porque también hay que ver el gasto posible, yo podría obtener los niveles de países desarrollados. De hecho, hay acá un grupo de países en los cuales con menor cantidad de recursos obtienen igualmente, son altamente equitativos. Les cuento, présteme atención un segundito, prometo tratar de ser didáctico, pero vamos a concentrarnos un poco en el escenario A. La población tiene, este sería el tamaño de la población. El tamaño de la población en la Argentina, 45 millones de personas, en la ciudad de Buenos Aires 3 millones y medio, en la provincia 16 millones, genera obviamente una demanda de salud. Ahora, esa demanda de salud no es directa, es decir, hay un grupo de la población que no demanda, porque no sabe. En la mayoría de las enfermedades crónicas, la mitad de la gente ni siquiera consulta. Esto tiene una cierta desviación, o sea, hay un bias, como decimos en medicina, que es a predominio de las comunidades más pobres. Las comunidades más pobres demandan menos salud. Por lo tanto, la demanda es inferior a la debida, a la que se debería, de acuerdo a la población. Bueno, todas las tecnologías portátiles, o sea, los autotest en las farmacias, en los kioscos, los controles de presión arterial aleatorios,
toda la tecnología que se pueda volcar a la población para incluir este grupo de personas que no demandan salud, esto va en la tendencia de aumentar la inclusión en salud. Entonces es algo deseado. Ahora bien, de la demanda con la que cuento, la demanda obviamente genera una cantidad de servicios de salud y esa cantidad de servicios de salud generan gasto. Hoy en día, esto es insostenible por dos razones. Primero, porque el gasto de por sí es altísimo, pero además porque yo estoy diciéndoles a ustedes que tengo un grupo de personas que no tienen, o sea, que no están incluidas porque no generan demanda. Entonces, cuando este grupo de personas evidentemente sea incluido por tecnologías, yo automáticamente voy a tener un crecimiento de la demanda, lo cual necesariamente va a aumentar el aumento de los servicios y no estará acompañado necesariamente por un aumento de los recursos, por una cuestión de limitación de los mismos. Entonces vamos a cuáles son las estrategias. La primera estrategia que a algunos se le ocurre es decir, yo con vida sana, mayor población, o sea, la población que tengo en mi país, en mi comunidad, la puedo hacer calzar dentro de la demanda. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda per cápita, ¿no? Si yo disminuyo la demanda per cápita, evidentemente la cantidad de salud, la cantidad de demanda de salud se va a ajustar con esta línea acá. Y entonces me va a hacer calzar la demanda directamente en los servicios y directamente en el gasto actual. No me va a permitir cambiar el gasto, pero sí me va a permitir hacerlo calzar. Bueno, esto es una utopía. ¿Por qué? Porque, vamos al panel C, lo que ocurre es que el envejecimiento y la pobreza tienden a correr la demanda. O sea, hace muy difícil este vector. Lamentablemente, la salud y la pobreza generan aumento de la demanda en salud el envejecimiento. Y de hecho, se sabe hoy en día que todas las medidas preventivas prolongan la vida necesariamente van a aumentar los gastos. Con lo cual van a aumentar la demanda de servicios de salud. Entonces, la segunda alternativa es ajustar, en términos estadísticos, ¿no? Fitear, como dicen los estadísticos, la demanda a los servicios actuales mediante un proceso de optimización, que es indispensable hoy en día. Bueno, eso es una estrategia posible y acá la tecnología vuelve a tener un rol fundamental. Va a ser imposible, sin tecnología de comunicación y sin uso de grandes datos, lograr esta necesaria optimización. Porque este aumento de la demanda va a ocurrir toda vez que aumente la pobreza y especialmente toda vez que aumente el envejecimiento. Con lo cual, yo les diría que hoy en día, tanto la detección de la demanda no explícita por el uso de tecnologías masivas de detección de enfermedades, de prevención, como la optimización de la demanda para ajustarla a los servicios, o sea, la optimización en realidad es sobre los servicios, ¿no? Para que sean más inclusivos. Por ejemplo, un hospital que atendía 1.000 personas por día que puede atender 10.000 personas por día. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Y hay un segundo esfuerzo de optimización que es sobre haciendo más económicos los servicios, o sea, el uso del costo por servicio, por unidad de servicio, cualquiera que sea, para contraer el gasto, cosa que es necesaria por una cuestión de economía general que ahora les voy a contar. Esto sería entonces, acá también la tecnología es fundamental. ¿Cuál es mi primera conclusión de esto? Decirles a ustedes, miren, la telemedicina, como cualquier tecnología médica, hoy en día debe ir a las prioridades. Y las prioridades son dos. La primera es la inclusión. Si no logras con tu tecnología que más gente se dé cuenta o advierta o acceda a un servicio médico que necesita para prolongar sus años de vida con menor carga de enfermedad, entonces esa tecnología es redundante, no tiene servicio. Yo, por eso, un poco a veces soy escéptico respecto a la telemedicina, en el sentido de que muchas veces es utilizada por los financiadores para economizar y no tiene nada que ver con el aumento de la inclusión. Por ejemplo, la India es ha hecho un gran trabajo generando unidades de telemedicina en localidades remotas y con eso ha aumentado enormemente la inclusión, porque personas que no tienen recursos, por una mínima tarifa de $3 o menos, ellos cuentan, tienen una consulta médica completa, incluso de acceso a los medicamentos.
Ahora, el segundo punto es tratar de dimensionar con ustedes la dimensión de lo que estamos hablando. Porque hay los servicios de salud disponibles, algunas personas, un tercio de la población no tiene ninguno. Un tercio de la población tiene alguno, pero de baja calidad. Esto es en la Argentina. Y un tercio tiene calidad satisfactoria. A los niveles de pobreza que estamos hablando, entre los de baja calidad y los que no tienen ninguno, el no acceso a la salud de calidad está entre el 40 y el 60% de la población. Con lo cual, el tercer aspecto que me parece importante remarcar de las tecnologías es la masividad. No hay que hacer un solo programa piloto más. Lo que hay que hacer es hacer medidas que sean políticas que sean masivas, porque el problema es masivo. Uno de cada 2 argentinos tiene o ningún acceso, con lo cual la tecnología debería ayudar a aumentar su acceso, o un acceso de baja calidad, que acá la tecnología también tiene un enorme rol aumentando la calidad. Por ejemplo, en España se hizo que los servicios de consulta, o sea, ustedes tienen 7 hospitales, y estos hospitales tienen sus servicios de diagnóstico por imágenes, pero hay un grupo médico único para ver las imágenes de tomografías y resonancias y ecografías de todos estos hospitales. Entonces, ¿qué pudieron hacer? Gracias a la telemedicina. Acá están los mejores, los número 1, con lo cual aumentó mucho la calidad de todos los servicios. Esto se puede expandir a montones de diferentes servicios de salud y es una política posible solamente con la telemedicina. Bueno, esto un poco explica lo que les decía recién. Entendamos que mi gran desafío es la optimización. Esto solo se puede lograr con tecnología. La tecnología, recordemos que tiene 2 aspectos fundamentales. Uno es el aparato y otro es la práctica. Es decir, también hay tecnologías, como por ejemplo la telemedicina o los sistemas de ayuda a la toma de decisiones, que son fundamentales para mejorar las prácticas y que a veces no necesitan de ningún aparato. Simplemente necesitan de que uno cambie la forma en la cual hace las cosas gracias a la organización que produjo la incorporación de flujos de trabajo, de protocolos informáticos y demás. Tema en el cual la medicina está en pañales, especialmente a nivel masivo. Esto es explicándoles que el problema de acceso ocurre en Argentina, ocurre especialmente a nivel de las comunidades pobres, mayor número de necesidades básicas insatisfechas, mayor probabilidad de morir antes de los 75 años, que es el promedio de la Argentina. El promedio de las defunciones ocurre a los 75 años en nuestro país, ya de por sí es una injusticia. Ahora, esto es más grave en las comunidades más pobres. Pues esto esta slide lo puse para recalcar la necesidad de revertir esto y de pensar todas las tecnologías de la comunicación, toda la telemedicina, todo el uso de los grandes datos a corregir esta distorsión. Creo que tengo 5 minutos más, corríjanme si no es así, pero no me quiero extender porque me parece que la parte de preguntas es la misma, es lo más importante, quiero decirles. Pero les voy a señalar todos los puntos en los cuales las tecnologías de la comunicación y el uso de grandes datos podrían ayudar a corregir esta distorsión sistémica que tiene el sistema de salud y que en nuestro país es digamos, paradigmático. Pensemos que la Argentina está entre uno entre los países con peor niveles de salud, no está entre los países con mejor niveles de salud. La pandemia lo puso claro, la Argentina está entre las hiperpandemias del mundo. ¿Y eso por qué? Porque tiene serias, entre otras cosas, porque tiene serias deficiencias de funcionamiento de su sistema de salud. Obviamente que países del primer mundo también estuvieron entre los primeros países. El caso de Estados Unidos es paradigmático. Pero ¿qué ocurre? Que la salud no es solo aparatos, también es cómo las prácticas y cómo se la coordina. El sistema de salud tiene 3 núcleos: el financiamiento, la coordinación y las prestaciones. Todo esto, obviamente, en su impacto, que es el servicio de salud, que termina actuando en los 2 extremos de atención y prevención de la relación del paciente con el sistema. Bueno, tanto el financiamiento como la coordinación del sistema, como las prestaciones, son el que logre unificar o de alguna manera interrelacionar o darle un comportamiento más previsible a estos 3 núcleos, evidentemente. Esa es la tecnología de punta que se necesita. No necesariamente es la historia clínica informatizada, la cual no ha logrado tener grandes efectos en esto, además no soluciona el problema de inclusión. Podría ser algunos de los dispositivos portables que logren solucionar este tipo de las contradicciones que existen entre estos núcleos, entre los núcleos de financiamiento, coordinación y prestaciones.
podría ser el análisis de bases de datos administrativas relacionadas, todo otro capítulo, entonces que me permita hacer mejores estudios de eficiencia y de eficacia. Es un dilema, digamos, no se sabe exactamente, pero hay mucha investigación al respecto y no tengo tiempo de explayarme, pero acá, por estos lados, es donde viene la cuestión de la tecnología. Ustedes piensen que nuestro país, si nuestro país gasta 1 en salud, los países desarrollados gastan entre 2,5 y 3. Vale decir que si nosotros seguimos gastando 1, hecho muy probable, pero queremos los niveles de salud de 2,5 a 3, bueno, necesariamente tenemos que triplicar nuestra eficiencia. Porque eso, aumento mi gasto, aumento la eficiencia. Así que, ¿cómo aumento la eficiencia? O aumentando el número de prácticas por peso, o aumentando la eficiencia, la eficacia, o sea, el impacto que tiene cada práctica por peso. No tengo otra. Así que esto es un dilema de hierro. O multiplicamos por 3 nuestra eficacia, o aumentamos nuestro gasto por 3, o vamos a tener una salud que va a estar 3 veces por debajo de los niveles de salud que tienen los países desarrollados, que es más o menos lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, en nuestro país, si una persona es pobre, y esto ocurre en la mitad de la población, la probabilidad de morir antes de los 75 años de edad es del 50%. La mitad muere antes. Argentina tiene casi 45.000 abuelos menos cada año porque no tiene los niveles de salud. Obviamente que no todo es medicina, pero, digamos, es una de las partes sustanciales. Ahora, ¿qué pasa con el aumento del gasto? El gasto, obviamente, es un sistema que genera recaudación, o sea, el sistema financiador de la salud que hace recauda recursos para generar pagos. La recaudación tiene un impacto económico. Ese impacto económico lo que hace es, me aumenta la cantidad del ingreso total del país, de la comunidad, me aumenta la participación de la salud, con lo cual tengo menos recursos para todas las otras prácticas. Entonces, habitualmente se dice, bueno, pero yo mejorando la salud termino generando un valor social que me va a aumentar la productividad, eso me va a expandir el gasto y eso va a hacer que la gravitación del gasto en salud sobre todo el ingreso de la comunidad se reduzca. Esta compensación hoy en día no existe, sobre todo por la prolongación de la vida. ¿Qué ocurre? Las personas que tienen más de 65 años, o sea, cuando uno cumple más de 65 años, empieza a gastar casi 2/3 de todo el gasto en salud que va a tener a lo largo de su vida. Y esto no puede cambiar nada de hoy en día. Pero bueno, un poco para ir terminando. Necesito aumentar los niveles de salud con los mismos o con menor cantidad de recursos. El esfuerzo es cambiar de esta línea de eficiencia a esta línea de eficiencia, y eso es el trabajo de optimización. Y este es el principal rol de todas las tecnologías. Si yo les diría cuál es la misión que tiene la tecnología médica, sea la telemedicina, sea el análisis de grandes datos, sea la incorporación de nuevos aparatos, lo que quieran ustedes es que sea más accesible, para que tenga mayor impacto y que cueste menos. Yo les decía siempre a algunos personas importantes de la industria farmacéutica, el desafío tecnológico que tiene la industria farmacéutica es hacer más medicamentos más baratos, no hay otro. Porque si no, no voy a lograr la optimización, o sea, no hay forma ninguna de corregir esta recta, con lo cual necesariamente todo lo que yo no hago acá es exclusión. Final, me queda una sola diapositiva más. Digamos, nosotros tenemos 3 núcleos de desafíos estratégicos para las tecnologías médicas. Necesitamos una estrategia sanitaria que haga universal el acceso a la salud. Necesitamos una estrategia financiera que haga posible el acceso universal a la salud. Necesitamos una estrategia de implementación, esto es lo más difícil de todo y donde la tecnología tiene el rol más importante, que haga efectivo esta cobertura universal y que haga posible este financiamiento. Eso, a mi entender, se logra con 2 grandes transformaciones. Mejorar la organización de salud y vincularla de alguna manera a la organización escolar. De todos modos, a mí me sorprende porque en el 1900 teníamos este nivel de capacidades y nuestra trayectoria era ascendente. Y en el 2021
tenemos este nivel de capacidad, simplemente con más camas de internación que en 1900, más hospitales, más trabajo, más recursos, todo. Sin embargo, esta es nuestra trayectoria. Entonces, lo que cambia la dirección de la trayectoria, en lo personal yo creo que no es tanto el nivel de recursos, sino muchas veces es el liderazgo, que creo que es digamos, el punto flojo que tenemos en este momento en nuestro país y que explica la situación que estamos viviendo, la falta de liderazgo. Entonces, por más que traigamos tecnologías y que incorporemos telemedicina o la mejor historia clínica informatizada, si no cambiamos el liderazgo que existe en el sistema político y médico, que se dedica a la atención de las personas, bueno, tendremos menor salud. Y tener menor salud significa que hay una gran proporción de la población que va a vivir menos años y va a vivir mayor cantidad de esos años con algún dolor, o con algún padecimiento, o con algún sufrimiento. La definición de salud de las Naciones, de la Organización Mundial de la Salud, es muy linda. La salud es la ausencia, pero es poco gráfica. Acá estamos hablando de gente que va a morir a los 50 años cuando podría haber vivido hasta los 80. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que excelente presentación, estuvo clarísimo. Muchas gracias por estar hoy acá. Tenemos, si alguno tiene preguntas y quisiera dejarlas en el chat, podemos hacerle tanto a Carlos como a Alejandra algunas preguntas sobre su presentación. Yo, Clara, si me permitís, quería, bueno, agradecerle a Carlos por su presentación, clarísimo como siempre. Carlos, un placer escucharte. Y pareció, mientras te escuchaba, decía, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y como, yo planteé y vos respondiste, así que me gustó mucho eso. Y me gustó mucho, quería felicitarte porque en general cuando se piensa en digitalización, en tecnología, se piensa en atención. Y vos incluiste el sistema de información, y la realidad es que la digitalización en términos de sistema de gestión de los sistemas de salud es un avance que debería ser ya. Estamos nosotros en la Dirección de Estadística del Ministerio con datos 2 años posteriores por dificultades fundamentalmente políticas y por dificultades en términos de agregar información a nivel nacional, y ni que hablar lo que está pasando con las obras sociales, por lo cual me parece que traer la digitalización también acá, esto también es una muestra de que no es un problema solamente de acceso a la tecnología, sino de decisiones y de gerenciamiento. Me parece que eso es clave. Es verdad, Alejandra, coincido. El único tema que me gustaría, por lo menos, proponer es lo siguiente. Miren, a veces la gente dice en la Argentina no hay datos porque no hay sistemas informatizados. Y eso es parcialmente verdad. ¿Por qué les digo parcialmente verdad? Porque hay una ciencia maravillosa que se llama la estadística. Y la estadística permite con algún dato realmente conocer bastante bien la realidad, o en los niveles de certidumbre suficientes que necesitamos para tomar decisiones. La Argentina tiene hoy en día datos de sobra si se hace el trabajo de estimar la realidad poblacional. Es decir, miren, si yo le estoy diciendo que en una comunidad del conurbano la expectativa de vida es 65 años, bueno, no necesitan ningún grado más de informatización para eso. O sea, ya se sabe qué es eso. Y esto tiene una certidumbre elevadísima, digamos. O sea, el indicador de confianza debe estar entre 64 y 66. Pero ahí está la realidad. Datos como ese les podría nombrar cientos, si no miles. O sea, situaciones parecidas. Yo cuando estaba en el PAMI, una vez me decían, bueno, pero no tenemos datos. Digo, para. No tener ningún dato es casi improbable, porque lo que debe estar pasando es que tenemos algún dato, y médicamente siempre es mejor, o sea, con algún dato uno puede hacer maravillas. Argentina tiene, y de hecho empezamos a buscar, a bucear, a hacer data mining, y utilizar la tecnología de bases de datos relacionadas, o bases de datos imitativas relacionadas, y encontramos una enorme cantidad de información que con el uso de la estadística rápidamente te permite saber cuál es lo que está ocurriendo. O sea, nosotros no sabemos cuántos diabéticos hay en Argentina, pero les aseguro que se puede estimar con un nivel de exactitud enorme. Entonces, ¿yo qué diría? ¿Qué es lo que más está faltando en la capacidad pública en este momento? Una oficina que realmente ponga a matemáticos, a expertos. En Argentina hay muy poco recurso humano al respecto. O sea, gente con esos niveles de capacitación es muy raro, es un recurso muy difícil de conseguir.
y vos necesitas muchísimos. Para que se dé una idea, cuando yo subí en el PAMI, ni siquiera habían servidores capaces de hacer las cuentas. Hicimos un protocolo, se lo pusimos a la computadora. La computadora estuvo 7 días calculando. Y en teoría eran de hace 2 años. 7 días calculando. Hubo que invertir un montón de dinero para tener computadoras que puedan hacer ese cálculo en 1 hora, que es lo que hace cualquier país desarrollado. Así que a mí, digo, es importante la digitalización, indudablemente, pero para definir la toma de decisiones, yo creo que hoy en día lo que más hace falta es un gran equipo de estimadores. Pero creo que hay algo en la gestión, Carlos, hay algo en la gestión que sí todavía no tenemos datos. Te digo, yo hice un relevamiento, por ejemplo, sobre 1.600 servicios de salud, no INEA, para ver la capacidad de respuesta en términos de salud sexual y reproductiva. Digo, eran datos que no estaban. Digo, ¿cuántas horas están las personas? Yo cuando estuve con lo que eran en ese momento los planes Argentina Trabaja y ellas hacen, y después Haciendo Futuro, y, no se sabía la situación sanitaria de esta población, el acceso a las obras sociales. Cuando vos querés ver, muy pocas obras sociales tienen datos reales de gastos, de costos, de cobertura, de prestaciones. Digo, estoy hablando más del gerenciamiento. Coincido con vos en términos sanitarios y los datos más o menos están, y además, bueno, estamos mejor que muchos otros, pero me parece que todavía en la cuestión de gerenciamiento y de unificación falta. De hecho, no se sabía la cantidad de camas de terapia intensiva al principio de la pandemia, y no era porque, digo, por eso yo insisto tanto con el tema de la voluntad política, que cuando hablo de voluntad política no hablo de políticos solamente, hablo de empresarios también, y hablo de sindicatos, en este caso, porque cubren una gran parte de la población de las obras sociales, que muchos de ellos son pobres. Bueno, excelente, la verdad, gracias por esta conversación que se dio, súper interesante, un placer escucharlos. Gracias, Carlos, gracias, Alejandra. Ya estamos en vivo, así que... Es una cosa rápida desde nuestro sector, súper de acuerdo con Carlos. Me parece que también hace falta, con lo mucho poco que tengamos, una política de datos abierta de verdad, donde las organizaciones del tercer sector, las sociedades científicas, los ciudadanos, podamos acceder a esos datos. Hoy los datos son difíciles de encontrar, están sumamente agregados, o sea, no tienen ninguna granularidad para los estadísticos. Para hacer esos análisis fantásticos necesitas datos que sean granulares, y la verdad es que están todos agregados, ultraprocesados. Es muy difícil trabajar, digamos, con estadística robusta cuando tenés acceso a los datos más desagregados. Y después, bueno, por supuesto hay un delay enorme entre los datos, digamos, con la producción de datos y el acceso ciudadano a los datos. Me parece que ahí, bueno, Marisa en el próximo panel nos puede ayudar a ver cómo podemos optimizar eso, porque tenemos la maravillosa ciencia de datos, hay una cantidad de gente talentosa en Argentina increíble que podría aportar desde la academia, desde las sociedades científicas, también de fundaciones como la nuestra, a ese diálogo y a ese análisis robusto de los datos que tenemos, y sin embargo el trabajo es sumamente difícil. Así que no, solo anotar, digamos, que más allá de la existencia o no de los datos, hay un problema de acceso a los datos que necesitamos poder zanjar lo más rápido posible. Sí, o sea, creo que es así. No, es imposible. Miren, el problema de corrupción en salud es mundial, es global, es brutal. Para que se den una idea ustedes, estamos asistiendo a un momento insólito donde los países más democráticos de la Tierra tenemos, porque acá también se ha hecho una cláusula por la cual no contamos a la gente con cuánto pagaron por las vacunas. De hecho, insólito, ¿no? Los países han firmado con total impunidad, los gobiernos, esa cláusula. Así que imagínate, estamos pidiendo datos cuando nos está faltando saber cuánto se pagó cada vacuna, que está claro que son, y ni hablar con los testeos, ¿no? O sea, estamos hablando en los países, cientos, si no miles de millones de dólares que se han utilizado. Así que creo que sí, pero bueno, un último comentario. Datos. A veces creo que tiene razón Platón en que quien no sabe lo que busca no reconoce lo que encuentra. Acá, es decir, ¿saben cuál es el gran problema de la salud pública argentina? Que no tiene estrategia. O sea, no hay ninguna estrategia. Hay una cantidad de cosas que se hacen, pero no hay una estrategia clara.
Si yo tengo una estrategia clara, a partir de ahí entiendo mis gaps de capacidades, por ejemplo, uno, la información, y empiezo a generar orgánicamente esa información. Pero tiene que haber una estrategia. Y esta estrategia tiene que ser abarcativa. Si yo no tengo una estrategia abarcativa clara, miren, vamos a estar peleándonos años acerca de que genere tal dato, que tenga tal cosa, que tenga tal otra. Lo que no hay claro es un norte, una estrategia, con un objetivo indudable, con tiempos, con responsables, con números. O sea, fíjense ustedes que o sea, a veces carecemos de lo más elemental. Hay gente que tiene abiertos sistemas de servicios de neurocirugía y hace una neurocirugía por mes. Y los hospitales públicos en muchas partes del país operan lo que una clínica privada opera en una semana, lo operan ellos en 2 meses. O sea, eso que existe es porque no hay una estrategia. Así que no somos el único país que no tiene estrategia nacional. Estados Unidos carece de estrategia nacional. Pero bueno, hay muchos otros que sí tienen estrategia nacional y les va mucho mejor.